La realidad, gente, es que Boca está muy por encima en este Mundial de Clubes de lo que venía demostrando en el 2025. Indudablemente que para los hinchas de Boca la sensación de perder el empate faltando muy pocos minutos, con todo el esfuerzo que había hecho, con el padecimiento en algunos ratos del primer tiempo donde claramente se notaba la diferencia de jerarquía entre el Bayern y el equipo de Russo, con todo lo que significa mantenerse 1-0 en partido. Obviamente al hincha de Boca la sensación que le va a quedar, y es entendible, uno lo analiza con más frialdad y de costado, es la sensación de bronca de quedarte siempre en la puerta, como le pasó por ejemplo contra el Benfica. Y porque además a Boca en los últimos tiempos las cosas no le salen. Boca tiene una especie de maldición también, ¿no? Porque a la suerte hay que ayudarle indudablemente, pero Boca contra el Benfica y hoy a la suerte la ayudó. Pero hay una cuestión que el hincha probablemente ahora no la vea, pero uno la puede ver, que es que Boca mejoró sustancialmente. Y que de cara al corto plazo Boca se tiene que quedar, aún faltando una fecha, esperando los números. Pareciera como que uno lo está velando a Boca y todavía falta un partido y hay que esperar. Pero siempre yo digo que esta Copa del Mundo a Boca le tiene que servir para jugarla dignamente, pero esencialmente para pensar en hacer un buen clausura luego de un 2024 malo y un 2025 donde lo arrancó de la peor manera y donde no genera buenas sensaciones. Por eso para Boca esta Copa del Mundo es más una preparación para lo que vendrá que la competencia en sí, porque Boca no puede pensar en ganarla la competencia. Pero jugando de esta forma, mentalizado, entendiendo que a Boca no le sobra nada, que a este equipo no le sobra nada y que tiene que jugar al máximo de sus posibilidades y estar concentrado y tener mentalidad para conseguir los resultados, Boca va a estar mucho más cerca de ser candidato a ganar campeonatos. Esta noche Boca lo termina perdiendo muy sobre el final. Quizás cuando se haga el repaso de las jugadas más claras, y el Bayern va a haber tenido algunas situaciones de gol donde, más que nada en el primer tiempo, podría haberle marcado algún gol más a Boca. Boca lo aguantó. Boca fue indudablemente un equipo que tenía que esperarlo al Bayern, que no podía salir a imponerle condiciones. Más que nada en el primer tiempo, ya con el resultado abierto, y en el segundo Boca se animó un poco más y Boca aprovechó la única que tuvo y se puso 1-1 en los pies de Merentiel, que capitalizó uno de los pocos desajustes que tuvo la defensa del Bayern, y en una jugada individual definida magistralmente le dio a Boca la posibilidad de soñar al menos por un rato con un empate que le hubiese dejado la chance decididamente abierta de clasificar. Pero Boca, vuelvo al principio, está muy por encima de sus posibilidades. Este equipo de Boca no tiene tanto. Este es un equipo de Boca que cuando mira para el banco de los suplentes no encuentra alternativas. De hecho, yo creo que el entrenador no le terminó dando un plus con los cambios al equipo, pero es lo que tiene. Boca está justo, gente. Boca no tiene para tirar manteca al techo. Lo dije en la previa de este Mundial de Clubes, Boca debiera llegar a una competencia como esta con un equipo mucho mejor. Va a tener que reforzar de cara al clausura el equipo. Será tarea de Riquelme buscarle la vuelta para que Boca tenga más presencia ofensiva. Cuando mira para el banco y ves a Ceballos, a Cavani, ya no lo ves en el banco ni siquiera. Jiménez, que es más un luchador que un tipo que puede llegar a generarse una chance de gol él. Y Boca hoy juega de una manera que después en el campeonato local no va a poder seguir jugando, porque
ahí va a tener que salir a imponer condiciones, pero indudablemente la mentalidad que tiene que seguir teniendo si es que Boca pretende conseguir cosas importantes, volver a conseguir cosas importantes, es la mentalidad de estos dos partidos. Va a ser difícil poder trasladarlo en el tiempo, bueno, es la tarea que tiene Russo. Pero Boca llega disminuido a este Mundial de Clubes, che. Digamos las cosas como son. Boca no llega con un gran equipo, Boca no ha hecho un buen 2024, ni un buen 2025, le cuesta, tiene un entrenador nuevo, que la verdad ha logrado, no sabemos si es el entrenador o si son los propios jugadores o lo que es, ha logrado generarle en estos 180 y pico de minutos una mentalidad diferente, una manera de pararse diferente, Boca más organizado, Boca ya sin dar tantas ventajas y entendiendo, insisto, ese concepto, sus limitaciones. Algo que a Boca en general no le pasa, entender sus limitaciones. Hoy fue un buen partido como equipo de Boca, fue un buen partido de Di Lolo, fue un buen partido de Ayrton Costa. Y por los costados, bueno, a Boca le costó mucho más, porque el Bayern cuando abría la cancha, Boca no podía cubrir el ancho. Ni Velasco en el primer tiempo, ni Zenón, porque no son naturalmente mediocampistas por los costados con recuperación, pudieron neutralizar los ataques del Bayern Múnich ni la tenencia del Bayern Múnich. A Boca le costó enormemente en el primer tiempo poder agarrar un ratito, aunque sea la pelota. Vuelvo con lo que dije, que en el segundo tiempo el partido fue distinto, Boca lo peleó más y creo yo que en parte se dio cuenta de que podía faltarle un poco más el respeto al Bayern Múnich y que el Bayern Múnich no había hecho la diferencia que podría haber marcado, que hubiese significado ya inquebrantable. Si el Bayern le metía uno o dos goles más y llegaba al entretiempo un 2 o 3-0, ya la cosa hubiese estado terminada y probablemente hubiese terminado en goleada. Pero Boca, al neutralizar y al fallar también en la definición el Bayern Múnich, en un mano a mano que no logra gambetear, Olise, que la saca bien Marchesín, en otra jugada que merodearon todo el área y que parecía como que en cualquier momento el Bayern iba a terminar concretando, pero Boca lo jugó con dignidad el partido. Boca está jugando con dignidad esta Copa del Mundo. Y me parece que quizás alguno dice, pero bueno, Flavio, destacar dignidad en un club como Boca es lo mínimo que tiene que tener. Debiera ser una condición sine qua non de Boca tener dignidad. No es tan así, ¿eh? No es una condición sine qua non, porque Boca ha perdido partidos en los últimos tiempos que no lo jugaba con vergüenza deportiva. Y cuando vos no jugás con vergüenza deportiva, estás mucho más cerca del papelón y estás mucho más cerca de no ser como equipo que de perfilarte como un potencial ganador de partidos y de campeonatos. Vuelvo al análisis de algunos de los jugadores mientras escucho una música, mientras hay mucho alboroto y es difícil poder pensar. Y me quedo con un buen partido de Bataglia, aceptable, también de Belmonte, pero siempre corriendo desde atrás y siempre retrocediendo para atrás y teniendo que mirar más que lo que terminaron recuperando. Pero en el segundo tiempo Boca se plantó mejor. No logro entender por qué lo saca Merentiel. Puedo encontrarle una explicación a que el otro día terminó lastimado y que hizo un desgaste bárbaro, pero si Merentiel respira tiene que seguir adentro de la cancha, porque el que entra es Ceballos, gente. Y Ceballos no te da ni en la recuperación ni en el ataque, y ya el partido, bueno, quizás Russo entendió que necesitaba aire, pero ya con el solo hecho de estar y de pelear y lo que significa para sus compañeros, creo que por cómo se vienen dando estos dos partidos,
quizás daba para dejar al uruguayo que juegue, aunque sea como pueda, hasta el final, por lo que significó en estos dos partidos Merentiel y porque es el capitán del equipo. Creo que fue el mejor partido de Velasco con la camiseta de Boca, por lo menos intentando, por lo menos dándole a Boca la posibilidad de crear en partidos donde cuesta crear. Zenón tuvo en el primer tiempo la jugada más clara. No creo que haya sido un mal partido de Zenón tampoco. Son partidos difíciles de jugar para los que intentan generar juego, porque no la tenés nunca la pelota. Y cuando vos sos un tipo que tiene que generar juego y tu equipo nunca tiene la pelota, te la pasás corriendo para cualquier lado y te la pasás pasando inadvertido, valga la redundancia, en la gran mayoría de los minutos. Pero vuelvo a lo de Velasco, me parece que Velasco jugó su mejor partido en Boca, se lo nota más participativo, más desinhibido, obviamente en el primer tiempo cuando por este lado el Bayern se venía, digo por este lado porque es donde yo estaba en la cancha con Olise, que era prácticamente imparable. Velasco no podía ir a marcar ahí al costado y quedaba Boca mal parado. Quizás hubiese sido mejor pensar en una línea de 5 con 3 volantes y 2 delanteros, o 5-4-1, como para ocupar mejor el ancho de la cancha, pero tampoco Boca en el banco de los suplentes tenía un futbolista que pueda jugar de líbero o que pueda jugar por Di Lolo, es decir, que pueda rellenar los 3 centrales, porque cuando a Rojo le tocó jugar de líbero en la cancha de Boca, se notó que ya no está para eso. Y ni Ayrton Costa ni Di Lolo me los imagino ahí de líbero. Si no, creo yo que Boca podría haber armado una línea de 5 como para que el Bayern no le genere tanta sensación de superioridad por los costados cuando le atacaba, con los dos que van y que te generan muchos quilombos, porque tienen muy buen mano a mano, porque en todo momento te dan sensación de que te la van a poner. Pero así todos no pudieron, durante buena parte del partido, terminar de concretar lo que amagaban a hacer. Ahora Boca tendrá que golear al Oakland. Creo que son 5 goles los que tiene que hacer Boca y esperar que el Bayern le gane al Benfica. 2-0 sería para Boca el número ideal para pasar. Pero bueno, Boca tiene que hacer 5 goles, es verdad. El Oakland es un rival muy menor, semi-amateur, pero entrar a una cancha sabiendo que tenés que hacer 5 goles no es tan fácil. Después Boca tendrá que tener un ojo en el partido contra el Oakland y otro ojo en la definición de los 2 europeos, que el Bayern le puede ganar al Benfica. Pero bueno, Boca se quedó muy cerca en los 2 partidos de poder llevarse más. En el primero de llevarse los 2 puntos, en este de llevarse 1. Boca va a tener que, de cara al futuro inmediato, reforzar mejor el equipo. Vuelvo a eso porque me parece más interesante que andar hablando de los goles del Oakland, porque Boca más temprano que tarde, y es lógico, en este campeonato del mundo no va a seguir estando, porque no va a salir campeón Boca, gente. Seamos buenos. Bastante está haciendo. Entonces Boca va a tener que inmediatamente, para que hagan la pretemporada y para que no le pase lo mismo a Boca que le pasó con Velasco, por ejemplo, que tuvo 6 meses para poder empezar a jugar como lo vimos hoy, porque lo tuvo que tirar a la cancha Boca, o Gago decidió tirarlo a la cancha, para mí erróneamente, después de mucho tiempo que el ex jugador de Independiente no jugaba porque estuvo lesionado, porque es de octubre que no jugaba la pelota, y Gago lo tiró a la cancha y ya todos sabemos lo que pasó con el debut y con los primeros partidos de Velasco. Entonces, para que no le pase lo mismo, Boca va a tener que ya buscar los 2 o 3 jugadores que yo creo que le faltan.
Boca debe tener un plantel mucho más nutrido, Boca debe tener jugadores de más jerarquía. Hay algunos futbolistas que ya por distintos motivos en Boca no están o no los podés contar. Lo de Rojo, que ya tiene que ver con una cuestión futbolística, pero extra futbolística también, porque se sabe que la idea es que Rojo no juegue más. Cavani, que cuando lo necesita no está. Esa es una realidad. Cavani no ha estado cuando Boca lo necesitó. Sobre todo en este 2025. No estuvo en la cancha de River, erró contra Alianza Lima, no jugó con Lanús, con Independiente estuvo, pero por acto de presencia nomás. Ya lleva 2 partidos que no juega en este Mundial de Clubes. Lo de Cavani ya creo que es cosa jugada en Boca, che. Boca le ha dado a Cavani la posibilidad de ser su estrella, de ser su jugador bandera, y no juega. Y cuando vos sos el referente de un plantel que en los momentos más difíciles no estás, y llega un momento donde no se lo puede contar más a Cavani. Ni que hablar Chiquito Romero, ni que hablar, yo qué sé, Hanson, Ander Herrera, que tuvo un montón de lesiones y que cada vez que entró a jugar tuvo que salir lastimado, y eso ya lo viene sufriendo desde hace años en su carrera, el exfutbolista del Athletic de Bilbao, del Manchester, del PSG. Ya Boca con esos futbolistas no puede contar. Si los tiene, pero si no los tiene, Boca tiene que refundarse de otra manera. Y en esto que yo vengo hinchando las bolas en estas últimas semanas de que Boca debe refundarse, quizás el rendimiento de hoy forma parte de un intento de refundación de Boca, de volver a ser, de recuperar la mística, aún habiendo perdido, porque también está la otra mirada de, bueno, ¿se está refundando o sigue perdiendo partidos increíbles que Boca no debería perder y que en la historia de Boca no se perdían, por así decir? Bueno, es como vos tengas ganas de verlo. Es como vos tengas ganas de verlo, y como casi todo lo que uno analiza es como uno tenga ganas de verlo o dónde pone el foco. Yo creo que de cara a lo que pretende Boca, y jugando así está más cerca, pero también tiene una maldición y una racha adversa que te lleva a pensar que capaz que no se termina tan fácil. Porque el partido contra Alianza Lima, Boca en otra época lo hubiera ganado, porque hoy quizás hasta hubiese llevado un punto, porque al Benfica lo hubiera ganado, porque con Independiente antes Boca en un mata-mata no perdía. Y hoy es más lógico que pierdas porque el Bayern Múnich es un club que tiene otro poderío, con jugadores de muchísimo nivel, que juegan a otra cosa. Lo de Boca no está acá el problema de Boca. El problema de Boca no está en haber perdido contra el Bayern, ni cerca, al contrario. La postura de Boca contra equipos como estos son datos realmente alentadores. Lo grave es lo otro, lo que generalmente venimos marcando. Pero Boca jugó con mucha hombría esta noche en Miami. Sin dudas que para cualquier futbolero lo que significa el fenómeno Boca es motivo de destacar, por lo menos en mis reacciones yo debo decirlo, porque, insisto, como futbolero, ver tanta gente que no está en su país, que muchos de ellos, no sé cuántos miles, después cada uno pensará si son 20, 25, cuántos son, vinieron desde Argentina para alentar a Boca. Boca fue claramente local contra el Bayern. Es un hecho muy significativo para el fútbol argentino, que pasan los años y seguimos siendo nosotros los argentinos los que nos destacamos por la pasión, y me parece que Boca merece un reconocimiento por lo que viene generando en este Mundial de Clubes, por lo que genera su gente. Es realmente impactante. Me pasa todo el tiempo que me dicen, Saro, decía algo de la gente de Boca, Saro, mirá lo que es la gente de Boca. Yo los miro y le digo, sí, realmente es muy fuerte lo que está haciendo el hincha de Boca, y me lo piden porque creo yo que
tiene otra fuerza cuando lo dice alguien que no es de Boca. Y me parece que por estar acá y por verlo, merece ser destacado. Hoy el hincha de Boca estuvo muy cerca de llevarse una alegría grande, porque es la alegría de volver a ser, la alegría de volver a tutearse con los más grandes, como le tocó a Boca tutearse en una parte de su historia, por ejemplo ganándole al Real Madrid, por ejemplo compitiendo muy bien contra el Bayern, por ejemplo ganándole al Milan. Boca es un club que tiene hazañas y campeonatos ganados, no solamente hazañas muy importantes, y que indudablemente en partidos como estos generan reminiscencias de lo que Boca supo ser, y hoy por hoy no es. Hoy por hoy Boca tiene que pensar en volver a ser, porque está lejos de poder, más allá de haberle competido como le compitió hoy al Bayern, de poder estar a la altura no de los más grandes del mundo, sino de los más importantes del continente. Boca no está jugando la Copa Libertadores por segundo año consecutivo. Eso es algo que Boca no se puede permitir bajo ningún concepto, y que será una carga para esta dirigencia, porque con esta dirigencia, con justamente Riquelme como presidente y con lo que significa Riquelme siendo el ídolo más grande de Boca, que justamente, y habiendo ganado todo lo que ganó en Boca, habiendo ganado Copas Libertadores, campeonatos locales, Copa del Mundo, sea el presidente que no puede hacer a Boca jugar la Copa Libertadores, no ganarla, sino no jugarla, es indudablemente algo que Riquelme no puede obviar a la hora de analizar, y que nosotros no podemos obviar a la hora de analizar. Cualquier gestión deportiva que a Boca no lo lleve a jugar la Copa Libertadores, siendo hoy en día la Copa Libertadores un campeonato que la juegan muchos más equipos que antes, habla de un papelón para Boca, ni que hablar 2 años seguidos. Pero voy al concepto de inicio de que esto se parece más a lo que debe ser Boca. Esta actuación de hoy y la del otro día contra el Benfica. Seguramente me estoy olvidando de alguna que otra cosa que quisiera decir. Hace un calor increíble, gente, en Miami, increíble. No se podía estar en la cancha. El otro día había un poco menos de gente, hoy ya era agobiante. Y así todo, Boca sacó fuerzas y estuvo en partido hasta el final. He visto gente hasta incluso llorando, porque no hay nada más feo que tener cerquita la chance de coronar y que se te escape. Y a Boca, en los últimos tiempos, por H o por B, siempre se le termina escapando. Y ahí es donde va a tener que también hacer pie, e hincapié, mejor dicho, Boca para ver cómo sale de esa encerrona que lo lleva a no ser lo que fue. Les mando un abrazo grande. Seguimos haciendo la cobertura desde los Estados Unidos con este Mundial de Clubes muy apasionante hasta ahora, en el que se han dado un montón de resultados, podríamos decir impensados, de acuerdo al poderío de los europeos en cuanto a lo económico y al poderío de por ejemplo, los sudamericanos. Y vamos a seguir analizando lo que está pasando acá en Norteamérica para todo el público de AZZ, que está siempre pendiente y que nos está llenando de vistas. Así que aprovecho para agradecerles como líder del canal por todo lo que nos dan. Suscríbanse, activen la campanita, pongan me gusta, comenten, hagan todo lo que ustedes generalmente hacen para llegar a los 600.000.